El sol caía sobre el desierto de Madián con un fuego abrasador. La arena se movía como un mar dorado y el viento arrastraba el eco de un pasado olvidado. Allí, entre montañas silenciosas y pastos resecos, caminaba un hombre con un bastón en la mano y un rebaño que no le pertenecía. Era un pastor más entre miles, un rostro sin gloria entre los olvidados de la tierra. Pero aquel hombre había sido príncipe. Había crecido entre las columnas de Egipto, vestido con lino fino y educado en la ciencia y la sabiduría de los faraones. Su nombre era Moisés, hijo de Amram y de Jocabed, salvado de las aguas, adoptado por la hija del faraón, un hombre nacido hebreo, pero criado como egipcio. Durante años Moisés había cargado con la sombra de un crimen y el peso de una culpa. Había huido del reino más poderoso de la tierra tras matar a un egipcio que oprimía a uno de los suyos. Desde entonces vivía escondido en Madián, cuidando ovejas ajenas, lejos del palacio, lejos de su pueblo, lejos de sí mismo. El desierto se había convertido en su refugio y también en su cárcel. Pero en los planes de Dios, el desierto no es un final, es el comienzo. Cada silencio, cada soledad, cada paso sin rumbo es un espacio donde la voz del Eterno puede hacerse oír. Era un día como cualquier otro. El sol golpeaba con fuerza y Moisés guiaba el rebaño hacia el monte de Dios, el Horeb. Nada en el horizonte anunciaba que el universo estaba a punto de cambiar. Y sin embargo, allí, en medio de la nada, apareció el milagro. La Escritura dice: «Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía». Moisés se detuvo. El viento soplaba, pero las llamas no se apagaban. El fuego crecía, danzaba, iluminaba las piedras cercanas, pero el arbusto permanecía intacto, verde, vivo. Era un fuego diferente, un fuego que no destruía, y dentro de él, una presencia. El hombre se acercó con la curiosidad de quien ha visto muchos milagros en los sueños, pero ninguno con los ojos. Y entonces, desde el corazón del fuego, resonó una voz que atravesó la carne, los huesos y el alma. «Moisés, Moisés». El nombre retumbó como si el desierto entero lo repitiera. Moisés respondió temblando: «Heme aquí». Y la voz continuó: «No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». El corazón de Moisés latía con fuerza. Sintió el peso de la eternidad en el aire, el calor de un fuego que no quemaba la piel, pero sí purificaba el espíritu. Entonces escuchó: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, abrumado por el temor, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ese instante, el pastor comprendió que no estaba ante un fenómeno, sino ante una manifestación divina. El mismo Dios que había hecho pacto con Abraham hablaba ahora con él, un fugitivo, un hombre que se creía olvidado. El Eterno descendía al nivel del polvo para encender nuevamente una misión interrumpida. Dios habló desde el fuego con una voz que contenía tanto poder como ternura. «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios». Éxodo 3:7-8. Durante siglos, el pueblo hebreo había gemido bajo el peso de la esclavitud. Sus manos sangraban haciendo ladrillos, sus espaldas se doblaban bajo los látigos, y su esperanza parecía enterrada entre las tumbas de los faraones. Pero el Dios de Israel no olvida. El fuego de la zarza era la señal de que la promesa seguía viva. Dios dijo entonces: «Ven por tanto, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3:10. El desierto se volvió más silencioso. El hombre que apenas podía guiar ovejas, debía ahora guiar a una nación. Moisés miró el suelo, dudó, y su voz tembló: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Era la pregunta de todos los llamados por Dios.
¿quién soy yo? El miedo humano frente a la grandeza del propósito divino. Pero el Eterno respondió con la frase que sostiene a todos los profetas, pastores y soñadores. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No era la fuerza de Moisés lo que abriría los mares, sino la presencia de Dios que marcharía con él. Entonces Moisés se atrevió a preguntar algo más profundo. He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios desde el fuego eterno pronunció el nombre que resonaría por los siglos de los siglos. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. El universo entero pareció inclinarse ante esas palabras. No había nombre más alto, ni título más majestuoso. Yo soy no define lo que Dios hace, sino lo que Él es. No depende del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Él simplemente es, el principio y el fin, el fuego que no necesita combustible, el ser que no tiene origen ni término. Moisés sintió como el polvo bajo sus pies se volvía sagrado. Dios no solo lo llamaba a hablar con los hombres, sino a enfrentarse a un imperio con la verdad divina. Pero el pastor aún temía. Como todo hombre elegido, sintió el peso de su propia insuficiencia. Ellos no me creerán, pensó, ni escucharán mi voz. Y Dios, con paciencia infinita, le mostró su poder. Le preguntó qué tenía en su mano, y Moisés respondió, una vara. Entonces Dios le dijo, arrójala a tierra. La vara cayó y se convirtió en serpiente. Moisés retrocedió sorprendido, pero Dios ordenó, extiende tu mano y tómala por la cola. Y al hacerlo, volvió a ser vara. Era la señal de que lo simple, en manos de Dios, puede ser instrumento de milagros. Aún así, el corazón de Moisés seguía dudando. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy torpe de boca y de lengua. Pero Dios le respondió con voz firme. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ve, pues, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. No hay excusas que puedan detener al fuego del llamado. Cuando Dios envía, también sostiene. Cuando llama, también capacita. Aún así, Moisés pidió ayuda, y Dios le concedió a su hermano Aarón como compañero. Pero el mensaje estaba claro. La misión era divina, no humana. La liberación de Israel no vendría por la espada, sino por la obediencia a la voz del Altísimo. El hombre que había huido de Egipto volvería ahora como embajador del cielo. Ya no sería príncipe del Nilo, sino siervo del Dios viviente. Ya no caminaría solo, porque el yo soy iría delante de él. Moisés descendió del monte con una mirada diferente. En sus ojos ardía el reflejo de la zarza, un fuego que no se apaga. El desierto no había sido su castigo, sino su escuela. Había aprendido que los caminos de Dios no se entienden, se obedecen. Durante los días siguientes, Moisés regresó a casa, reunió a su familia y se preparó para emprender el viaje de regreso a Egipto. El mismo suelo del que había huido ahora se convertiría en el escenario del poder de Dios. El bastón que sostenía serviría para abrir mares, para hacer brotar agua de la roca, para desafiar tronos. Porque lo que el hombre entrega a Dios, el cielo lo transforma en instrumento eterno. En su corazón, Moisés llevaba el eco de las palabras divinas. Yo estaré contigo. Era todo lo que necesitaba. El camino hacia Egipto era largo y peligroso, pero mientras avanzaba, el desierto le recordaba la zarza que ardía sin consumirse. Aquel fuego no solo representaba a Dios, era Dios. Era el símbolo de un pueblo oprimido que ardería en sufrimiento, pero que no sería destruido. Era la promesa viva de que el Eterno sostiene a los suyos incluso en medio de las llamas. El monte Horeb quedaría atrás, pero el fuego permanecería dentro de Moisés. Y ese fuego lo guiaría cuando se enfrentara al faraón, cuando las plagas azotaran Egipto, cuando el mar rojo se abriera en dos y cuando el pueblo murmurara en el desierto. Más adelante,
La Escritura diría, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33:11. El hombre que una vez dijo, no puedo hablar, se convirtió en el profeta que conversaba con Dios en la intimidad del monte. El que dudaba de su voz, ahora transmitía la voz del Altísimo a toda una nación, y en su rostro quedaban rastros de la gloria divina, tanto que los hombres no podían mirarlo sin temor. Porque cuando uno se acerca al fuego de Dios, ya no vuelve igual. El fuego no quema, transforma, no destruye, purifica. Y quien lo lleva en el alma se convierte en llama que ilumina a otros. La historia de Moisés no es solo la historia de un libertador, sino la de un encuentro. El encuentro entre la miseria humana y la majestad divina, entre la debilidad del hombre y la fortaleza del Creador. Dios eligió a un fugitivo, un pastor, un tartamudo, para desafiar a un imperio. Porque así actúa el cielo. Elige lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo pequeño para derribar a lo grande, lo humilde para manifestar su gloria. La zarza ardiente sigue siendo un mensaje para todos los tiempos. El fuego de Dios aún arde en medio de la tierra. A veces se enciende en el desierto de la soledad, otras en el silencio del alma, pero siempre con el mismo propósito: recordar que el Yo Soy sigue hablando. Hoy como ayer, el Eterno llama por nombre a los suyos, y no importa cuán lejos hayas huido, ni cuántos errores te persigan, si escuchas su voz, quítate las sandalias del orgullo, porque el suelo de tu vida se ha vuelto santo. El Dios que llamó a Moisés te sigue llamando a ti. El mismo fuego que ardió en el Horeb puede arder en tu corazón. El mismo Yo Soy que habló desde la zarza arde todavía en cada alma dispuesta a obedecer. Porque el fuego del propósito no se apaga, ni el llamado se extingue con el tiempo. Puede tardar años, puede parecer que nada sucede, pero cuando llega el momento, Dios habla, y todo lo que estaba dormido despierta. Y cuando Él dice, yo estaré contigo, no hay faraón que se resista, no hay desierto que te detenga, no hay mar que no se abra. Así fue como un pastor del desierto se transformó en profeta, como un fugitivo se convirtió en libertador, y como un hombre común habló con Dios cara a cara. El fuego del Horeb nunca se apagó. Sigue ardiendo en las páginas de la Escritura, en los corazones de los que creen, en la historia de todos los que se atreven a decir, con temor y esperanza, heme aquí. El fuego de la zarza sigue ardiendo, no en el desierto, no entre las arenas del Sinaí, sino en el corazón de todo aquel que escucha el llamado de Dios y se atreve a responder, heme aquí. Porque la historia de Moisés no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja la lucha de cada alma que ha sentido el peso de sus errores, y aún así escucha una voz que le dice, yo aún te elijo. Moisés no era perfecto, cargaba el pasado como una sombra, el miedo, la duda, el fracaso. Pero fue precisamente en su momento de huida, cuando creyó estar lejos de todo, que el Eterno encendió una zarza ante sus ojos. Cuando creemos que ya no hay propósito, cuando el desierto se vuelve silencioso, Dios enciende un fuego que no se apaga. Ese fuego es su presencia, ese fuego es su palabra, ese fuego es su amor que consume el temor, pero no destruye, sino que purifica. Moisés aprendió que no era el bastón lo que obraba milagros, sino la mano que lo sostenía. Y nosotros también debemos recordar, no es nuestra fuerza, ni nuestra elocuencia, ni nuestra sabiduría. Es Dios quien actúa a través de los dispuestos, de los que se atreven a decir sí, aunque tiemblen. La zarza ardiente nos enseña que los lugares comunes pueden transformarse en altares. Un desierto puede volverse santuario. Un pastor cansado puede convertirse en libertador. Un corazón temeroso puede transformarse en profeta. Porque el poder no estaba en Moisés, sino en el Dios que le dijo, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa promesa sigue viva. Cuando enfrentas tus propios faraones, esas voces que te oprimen, esas culpas que te encadenan, esos miedos que te paralizan, recuerda que el Yo Soy está contigo.
Él no te envía solo, Él camina delante de ti, abre camino en lo imposible y convierte lo ordinario en milagro. Cada día el mundo moderno también nos lanza a su Egipto, la rutina, el ruido, la duda, la soledad. Pero en medio de todo eso, si guardas silencio, escucharás la voz que un día habló desde el fuego. Esa voz no ha callado. Sigue diciendo, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Tu hogar puede ser tierra santa. Tu trabajo, tu dolor, tu búsqueda, todo puede volverse tierra santa si allí reconoces su presencia. El llamado no siempre llega en truenos ni en rayos. A veces es una simple chispa que arde dentro del alma y te invitan a actuar, a creer, a perdonar, a liberar. Moisés obedeció y por su obediencia una nación entera fue liberada. ¿Qué podría hacer Dios hoy con un solo corazón dispuesto? Tal vez no te pida enfrentar a un faraón, pero sí te pida liberar a alguien de su culpa, consolar al que sufre, guiar al que está perdido, o simplemente mantener viva la fe cuando todo parece oscuro. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El fuego sigue ardiendo, y ese fuego te busca. No temas al llamado, no temas al cambio. El mismo Dios que habló con Moisés te llama a ti, no desde una zarza, sino desde tu propia historia. Él no te pide ser perfecto, solo estar presente. No te exige fuerza, solo fe, porque donde tú ves desierto, Él ve propósito, y donde tú ves debilidad, Él ve el inicio de un milagro. Así que cuando el mundo se torne árido, cuando el silencio parezca absoluto, detente, escucha. Tal vez el fuego ya está ardiendo y solo falta que levantes la mirada, porque el Dios que habló en Horeb sigue hablando hoy, y su voz, como entonces, sigue diciendo, yo soy el que soy, el Dios eterno, inmutable, fiel, el que llama, el que envía, el que acompaña, el que enciende corazones para transformar el mundo. Porque mientras haya alguien que escuche, mientras haya fe que despierte, la zarza seguirá ardiendo. El mismo fuego que iluminó a Moisés puede encender hoy tu camino y recordarte que incluso en el desierto, Dios sigue hablando. Suscríbete y sé parte de quienes aún escuchan la voz de Dios.